A principios de los años 90, el panorama automovilístico estaba dominado por gigantes históricos. Hablamos de Ferrari, de Porsche, de Lamborghini. McLaren, por su parte, era sinónimo de Fórmula 1, un titán en los circuitos, pero una marca prácticamente desconocida en el mundo de los coches de serie. Sin embargo, en la mente de un ingeniero sudafricano llamado Gordon Murray, bullía una obsesión. Su meta no era construir el coche más potente del mundo, tampoco buscaba crear el más lujoso. No, su ambición era mucho más pura, mucho más profunda. Quería construir el mejor coche de conducción jamás fabricado. La semilla de esta leyenda se plantó en un lugar tan mundano como un aeropuerto en 1988, mientras esperaba un vuelo retrasado. Murray comenzó a trazar en un cuaderno los primeros bocetos de su coche ideal, un concepto que rompía con todo lo establecido, un vehículo ligero, compacto y con una característica que lo cambiaría todo. El conductor sentado en el centro. Sí, has oído bien, en el centro. En una era donde todos los superdeportivos tenían el volante a la izquierda o a la derecha, Murray propuso algo tan simple como revolucionario. El conductor debía estar en medio para obtener un equilibrio perfecto y una visibilidad total, como en un monoplaza de carreras. Este sería el corazón, el alma del McLaren F1. Pero este diseño radical era solo el principio. Gordon Murray estableció reglas inflexibles para su proyecto. Nada de turbocompresores, nada de peso innecesario, nada que pudiera comprometer la pureza mecánica de la experiencia de conducción. Buscaba una conexión directa, sin filtros, entre el hombre y la máquina. Para el motor, acudió a un socio legendario, a BMW Motorsport. El resultado de esa colaboración fue una obra maestra de la ingeniería. Un motor V12 atmosférico de 6.1 litros, desarrollado por el genio Paul Roche. Este propulsor entregaba 627 caballos de fuerza. En 1992, esa cifra era simplemente descomunal. Pero lo verdaderamente impresionante no era solo la potencia bruta, era la respuesta del motor, sin el retardo del turbo, sin filtros electrónicos que suavizaran la entrega. La aceleración era instantánea, visceral. El motor era capaz de girar hasta las 7.500 revoluciones por minuto. Y tenía una peculiaridad asombrosa. El compartimento del motor estaba revestido de oro. ¿Un capricho estético? En absoluto. Era pura funcionalidad. El oro es uno de los mejores materiales para reflejar el calor, protegiendo así los componentes circundantes. Cada detalle del McLaren F1, por mínimo que pareciera, tenía una razón técnica detrás, una justificación de ingeniería. La obsesión por la ligereza y la rigidez llevó a otra innovación histórica, el chasis del F1. FW, el primero en la historia de un coche de producción en utilizar un monocasco completo de fibra de carbono. Hoy en día, esta tecnología es relativamente común en los superdeportivos, pero en 1992 era material de ciencia ficción, algo reservado para la Fórmula 1. Gracias a esto y a la eliminación de cualquier elemento superfluo, el peso total del coche era de apenas 1.138 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, muchos superdeportivos modernos pesan casi 500 kilos más. Esa ligereza era la clave de su agilidad y su rendimiento extraordinario. El interior reflejaba esa misma filosofía minimalista,
pero exquisitan 3 asientos, el del conductor, en posición central y adelantada, y 2 para pasajeros, ligeramente retrasados, a cada lado. Olvídate de pantallas gigantes, de interfaces táctiles o de complejos modos de conducción. En el McLaren F1, SOLO, encontrabas lo esencial, una instrumentación clara, controles precisos y materiales de la más alta calidad. Era un coche para conducir, no para ser conducido por la tecnología. Era una máquina y un conductor, en perfecta simbiosis. Cuando finalmente llegó el momento de la verdad, en 1998, durante unas pruebas de velocidad máxima, el McLaren F1 silenció al mundo. Alcanzó la increíble cifra de 386 kilómetros por hora. Recordemos, sin turbo, sin las ayudas electrónicas que hoy damos por sentadas. Solo potencia pura, una aerodinámica eficiente y una ingeniería superlativa. Se convirtió, oficialmente, en el coche de producción más rápido del planeta. Un récord que mantuvo durante años. Pero hay un capítulo en su historia que es, si cabe, aún más impresionante. El F1N Anka fue diseñado con la competición en mente. Era un coche de carretera, la máxima expresión de un coche de carretera. Sin embargo, en 1995, McLaren decidió llevar una versión ligeramente adaptada, la F1 GTR, a la carrera de resistencia más dura del mundo. Las 24 horas de Le Mans en C enfrentaba a prototipos diseñados exclusivamente para competir, máquinas creadas con el único propósito de ganar esa carrera. Y contra todo pronóstico, el McLaren F1 ganó. En su primera participación, un coche que había nacido para la calle derrotó a los especialistas de la pista. Ese día, su leyenda se consolidó para siempre. En total, solo se produjeron 106 unidades del McLaren F1, incluyendo las versiones de competición. Su precio original rondaba el $1.000.000, una fortuna para la época. Hoy, en las raras ocasiones en que uno sale a subasta, supera fácilmente los $20 millones. Pero el verdadero valor del F1N, o se mide en dinero, reside en su filosofía. En una época en la que la industria automotriz comenzaba a depender cada vez más de la electrónica y las asistencias, el F1 fue un canto a la ingeniería pura, una demostración de que la mecánica en su máxima expresión aún podía dominar. No tenía un moderno control de estabilidad, no tenía una caja de cambios de doble embrague, tenía una transmisión manual de 6 velocidades que exigía habilidad, precisión y respeto. No perdonaba errores, pero recompensaba la valentía y la técnica con una experiencia de conducción inigualable. Muchos de sus afortunados propietarios describen la sensación de conducirlo como algo casi espiritual. La posición de conducción central crea una conexión única con la carretera, una sensación de ser uno con el coche. La dirección es comunicativa, directa, viva. Sientes cada textura del asfalto a través de tus manos. Este no fue un coche diseñado por un departamento de marketing para cumplir con las tendencias del mercado. Fue la creación de un grupo de ingenieros obsesionados con la perfección. Años después, cuando aparecieron hiperdeportivos como el Bugatti Veyron, con más de 1.0 caballos y una tecnología abrumadora, muchos los consideraron superiores en cifras brutas. Pero incluso hoy, 3 décadas después, el McLaren
F1 SI, siendo la referencia el listón con el que se miden todos los demás cuando se habla del mejor coche para el conductor jamás creado. Porque la lección del F1 ES, que no todo se trata de potencia bruta, se trata de equilibrio en C, trata de ligereza, se trata de pureza en la respuesta y conexión con el piloto. El McLaren F1N o solo rompió récords, demostró que la perfección no necesita exceso, sino la eliminación de todo lo que no es esencial. 30 años después, sigue siendo un símbolo de lo que ocurre cuando una compañía decide ignorar las modas y perseguir una visión absoluta, sin compromisos. No fue el más extravagante, ni el más producido, ni el más cargado de tecnología digital. Fue, simplemente, el más honesto, y quizás por eso, sigue siendo uno de los coches más respetados y venerados de la historia. El McLaren F1N o compitió contra Ferrari o Porsche. Compitió contra los límites de lo que era posible en la ingeniería automotriz. Y sin lugar a dudas, ganó. Gracias por acompañarnos en este viaje a la historia de una auténtica leyenda. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para más historias como esta. Hasta la próxima.